Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones a todos los que están aquí en el auditorio y a las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión. No se olvide darle compartir ahí donde usted está, en la comodidad de su hogar, para que esta palabra pueda ser alcanzada por muchas personas que sabemos que la necesitan. Amén. Si me colaboran con las luces de acá al frente, por favor. Bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra, y estamos mirando los diseños de Dios, y dentro de esos diseños de Dios vamos a mirar los diseños, o estamos mirando los diseños de la iglesia. Gracias. El versículo base que hemos tomado para esta enseñanza es Mateo 16:17. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatada en los cielos. Mire que este pasaje, el Señor Jesús le habla a Pedro y le da una promesa para la iglesia, y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En cualquier circunstancia en que la iglesia se encuentre, y recuerde que la iglesia somos nosotros, por más difícil que sea, no va a prevalecer la maldad ni el enemigo, porque tenemos la promesa de Dios. Pero para cumplir esa promesa, o para ser partícipes de esa dádiva, de esa bondad que tiene el Señor para cada uno de nosotros, habíamos hablado el anterior martes que tenía que ser una iglesia temerosa, ¿verdad? Recuerde que en el libro de los Hechos dice que gran temor vino sobre la iglesia, y sobre todos los que oían la palabra de Dios venía ese temor reverente hacia el Señor. Entonces, ahí nosotros podemos mirar que para que las puertas del Hades no prevalezcan contra los llamados, contra los escogidos, que somos nosotros, hermano, tenemos que tener el temor de Jehová. Y les habíamos dicho que no es un temor de espanto, de miedo, sino es una reverencia, es algo que infunde respeto, como es nuestro Dios. Entonces ahí vamos mirando cómo la iglesia tiene que tener ese temor. También habíamos dicho que la iglesia tiene que tener paz, amén. Esa es una promesa del Señor Jesucristo a todos sus discípulos, y es una promesa de bienestar. Paz en el hebreo es shalom, y cuando dice shalom se refiere a un estado de tranquilidad, de quietud, un estado en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Esa es la paz de Dios, ese es el shalom de Dios que quiere para su iglesia. Entonces ahí vamos mirando que el temor del Señor nos va a llevar a encontrar esa paz, ese bienestar completo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mira, ahí dice Hechos 9:31: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mire qué maravilloso. Dice que vamos a encontrar la paz si andamos en el temor del Señor, y va a venir la fortaleza del Espíritu en nuestra vida. Y esa fortaleza nos va a llevar a edificarnos, y esa edificación nos va a llevar a crecer. Entonces mire cómo es el diseño de Dios para la iglesia. Eso lo habíamos mirado el otro martes, ¿verdad? Y también habíamos dicho que la iglesia, para que las puertas del Hades no prevalezcan, tiene que ser una iglesia intercesora, una iglesia que clame. Mire, Hechos 12:5 dice: así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y usted sabe que esa oración ferviente de la iglesia, ¿qué hizo? Hizo que Pedro saliera en libertad en una manera sobrenatural.
en una manera que nosotros, en nuestra manera de pensar, con nuestros ojos naturales, con nuestra forma de ver, pues era imposible, porque dice que vino un fuerte terremoto y los barrotes se cayeron y Pedro quedó libre. Entonces mire que la intercesión de la iglesia es necesaria para que las puertas del Hades no prevalezcan y para que podamos nosotros, hermanos, seguir en ese diseño maravilloso de Dios. Para que las puertas del Hades no prevalezcan. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado en circunstancias muy complicadas que el enemigo ha estado ahí buscando nuestra caída, buscando nuestra vida, buscando, hermano, lo que no se le ha perdido? Pero cuando nos ponemos a interceder, hermano, eso es sobrenatural. Y habíamos dicho que el intercesor no es el mismo que ora, sino el intercesor es el que lleva la carga del hermano, la carga de la iglesia, la carga de la nación, la carga de la ciudad. Ese es un intercesor, el que se pone, hermano, como se dice, en los zapatos del hermano, el que se pone, hermano, en los zapatos de aquel que está pasando esa tribulación, que está pasando esa necesidad, y se pone en la brecha con el Señor y empieza a clamar. ¿Cuántos queremos ser intercesores? Hermano, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra los escogidos, contra la iglesia, contra nosotros, entonces tiene que venir temor de Jehová, un temor reverente, y ese temor traerá la paz, y esa paz traerá el crecimiento, y el crecimiento traerá la edificación de la iglesia, pero también nos hará una iglesia intercesora. Amén. Que nos pongamos, no solamente decir, ay, sí, hermano, yo voy a acompañarte en una oración, no, sino que nosotros tomemos la carga, tomemos la circunstancia y como si fuera nuestra, nosotros clamemos al Señor. Entonces, mire que cómo son los diseños de Dios para la iglesia. Y en esta noche quiero trasladarle 3 pensamientos, aparte de los que ya habíamos mirado. Dios quiere en su diseño una iglesia con identidad. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes somos? Todos, ¿verdad? Todos sabemos quiénes. Usted sabe su nombre, sabe su apellido, sabe dónde vive y sabe el propósito que tiene. Eso es tener identidad, ¿sí? Eso es tener, hermano, saber quiénes somos. Y como cristianos también tenemos que poder decir quiénes somos en Cristo, y como iglesia tenemos que tener quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a lograr nosotros con el Señor. Si la iglesia no tiene identidad, es una iglesia sin propósito. Si la iglesia no tiene identidad, es una iglesia nomás que se reúne cada martes, cada sábado, cada domingo. Pero cuando tenemos un propósito, cuando sabemos dónde vamos, cuando sabemos qué queremos, hermano, la iglesia se vuelve poderosa. En el cuerpo de Cristo, hermano, la iglesia se vuelve esa roca firme para todas las personas y para toda la gente que puede influenciar la iglesia. Y recuerde que la iglesia somos nosotros. Amén. Nuestra identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. Si como iglesia no sabemos quiénes somos, no podemos saber, no podemos proyectarnos hacia dónde vamos. Tenemos que tener la identidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Como cristianos nacidos de nuevo, hermano, por la fe en Jesucristo tenemos una nueva identidad, un propósito y un destino. ¿Cuántos somos nacidos de nuevo? Ahí hay una identidad, ya no somos como veníamos antes, sino ya Cristo, dice la palabra, que no somos nacidos ni de agua, ni de carne, sino, perdón, ni de carne, ni de sangre, sino que somos nacidos del agua y del Espíritu. Ahí está creando una nueva identidad el Señor. En el nuevo nacimiento Dios nos muestra o nos da una nueva identidad, nos cambia el ADN. Aún nos cambia, hermano, la visión y el propósito de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, porque ¿cuántos de nosotros anduvimos antes de nacer de nuevo sin destino, sin propósito? Nos levantábamos, hermano, y lo que venga en el día. Pero cuando hay una identidad, cuando hay un nuevo nacimiento en el Señor, nosotros tenemos una nueva identidad, un propósito y un destino. Y eso es lo que tenemos que tener como iglesia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito para el que el Señor ha levantado la iglesia? Te ha levantado a ti. Amén. Hermano, eso es
maravilloso porque mire que cuando tenemos el propósito, el destino, nuestro enemigo no puede tocar, no puede distorsionar esa identidad con mentiras. Cuando sabemos hacia dónde vamos y quiénes somos, así venga el engañador, así venga el mentiroso, así venga, hermano, el ladrón, no va a distorsionar nuestra identidad en Cristo, no va a distorsionar nuestro propósito, no va a distorsionar nuestro destino. Pero eso hace la identidad de nosotros. Cuando no tenemos identidad, cualquier cosa nos mueve, hermano. Cuando no sabemos que hemos nacido de nuevo y que tenemos y somos lavados con la sangre de Cristo, hermano, como decía el apóstol Pablo, cualquier viento de doctrina nos mueve y somos llevados como las olas del mar de aquí para allá. Pero cuando estamos firmes en la roca, hermano, nuestro destino y nuestro propósito se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén. Mire, sabe que el enemigo quiere anular toda efectividad y poder en nuestra vida. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, las puertas del Hades, la estaba empoderando a la iglesia. Cuando Jesús le dice, y yo te entrego las llaves, le estaba dando un poder, le estaba dando una autoridad. Pero cuando el cristiano pierde la identidad, se pierde la efectividad y se pierde ese poder ganado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Y el enemigo es experto en hacernos perder la identidad. Si me acompaña usted ahí a Génesis 3, del 3 al 5, si me puede colocarlo en la pantalla, por favor. Génesis 3, del 3 al 5. Génesis 3, 3, 5, por favor. Y mire cómo el enemigo quiere hacernos perder la efectividad y el poder en nuestra vida. Dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El versículo 4 dice, el versículo 4 por favor, dice, entonces, ¿quién? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire que aquí Adán y Eva, la creación que había hecho Dios para que sea, hermano, sea con ese poder, con esa efectividad, la anularon porque no supieron oír la voz del Señor, porque no supieron de dónde venía esa palabra que les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, pero el del que está ahí, del centro, del bien y del mal, de eso no. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue eso, pero porque alguien les hizo perder la identidad. Le dijo, sí, si ustedes, si comen del árbol, ustedes serán como dioses. ¿Acaso el Señor nos había mandado a ser como dioses? El Señor nos dijo, señorea la tierra, las aves, todo lo que hay en la tierra. Pero mire cómo el enemigo nos hace perder efectividad y poder. Cuando no hay identidad, hermano, cualquier cosa que venga a nuestro oído nos va a hacer perder el propósito y perder el poder que tenemos como iglesia. Por eso no es bueno, hermano, que usted esté escuchando. Yo no le digo, hermano, la palabra de Dios es sí y amén. Pero mire qué es lo que está escuchando y a quién está escuchando. Porque es que, hermano, el apóstol Pablo lo dijo muy claro, que en los tiempos finales vendrán engañadores, que con falsas doctrinas engañarán aún a los escogidos. Y usted puede decir, ay, no, los falsos están afuera. No, lo más peligroso es que están dentro de la iglesia. Pero si nosotros no tenemos identidad, esas doctrinas erróneas nos van a llevar a perder el propósito y el poder como iglesia. Por eso siempre tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Jesucristo. Amén. Todo lo que esté en la palabra de Dios, amén. Todo lo que esté en la palabra de Dios, tomémoslo. Pero si vienen doctrinas de hombres y doctrinas erróneas a querernos hacer perder la identidad y la efectividad y el poder
que Dios nos ha dado como iglesia, rechacémosla. Puede ser, hermano, quien sea. El Señor Jesucristo dijo, si aún un ángel del cielo los anunciara otro evangelio, tenerlo por... Hermano, por eso tenemos que tener identidad, para poder reconocer al falso, para poder reconocer al maestro engañador, para poder reconocer al que nos está queriendo meter doctrinas erróneas en nuestra mente. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Pues conociendo la verdad. ¿Cómo vamos a detectar una falsa enseñanza? Conociendo la verdad. ¿Cómo usted conoce un billete falso si no ha tocado un verdadero? Pues se lo van a meter, hermano. Si usted no conoce las características de un billete verdadero, le van a meter el falso. Pero si usted sabe todas las características y todo lo que tiene un billete, hermano, verdadero, cuando le vayan a querer meter un falso, ¿usted qué lo va a hacer? Lo va a romper y lo va a rechazar. Así es cuando tenemos identidad en Cristo Jesús. Y esa efectividad y el poder que Dios nos ha dado no se perderá, sino que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y se nos serán entregadas las llaves del reino para atar, desatar, y a su nombre. Por eso es tan importante que tengamos esa identidad. Mateo 4:2, miremos también aquí cómo el enemigo quiso. Hermanos, si lo hizo con Jesús, quiso hacerle perder la identidad al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque Él siempre dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Mateo 4:2, por favor. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El versículo 3 dice, y vino a él, ¿quién? Y le dijo, si eres hijo. Hermano, Jesucristo no tenía que nadie que comprobarle que era hijo de Dios. Pero mire cómo es el enemigo. Le quiso meter duda a él. ¿Por qué? Porque sintió una necesidad física, una necesidad del cuerpo. El hambre. Él tuvo hambre después de 40 días de ayuno, hermano. Cualquiera creo que podemos tener. Pero mire cómo es tan sutil el enemigo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía necesidad de demostrarle al enemigo que él era el hijo de Dios. Así de sutil es cuando nosotros no tenemos identidad. Cualquier palabra nos va a hacer caer y nos va a sacar del propósito y nos va a sacar de la efectividad que tenemos como iglesia. ¿Qué tal si el Señor Jesús hubiera dicho, uy, cierto, ¿no? ¿Será que yo soy hijo de Dios? A ver, voy a ver que estas piedras se... No, ¿cuál fue la reacción de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es tener identidad y carácter como hijos de Dios. Saber qué posición tengo yo delante del Señor y delante de la gente. Porque es que, hermano, yo le digo, el enemigo o el diablo, que el Señor lo reprenda, no se le va a venir a presentar aquí con cachos y cola. Sabe que el enemigo se puede presentar o se puede manifestar aún, y esto que le voy a decir es fuerte, aún en hermanos que le permiten entrar con sus debilidades espirituales y abren puertas y por medio de ellos pueden hablar. Y si tú no tienes identidad, te pueden hacer perder el propósito y lo que Dios ha destinado para tu vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener claro la identidad en Cristo Jesús. Y como iglesia, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Amén. Entonces, mire, si el enemigo quiere aún, hasta el Señor Jesús le quiso hacer, ¿cuánto más nosotros, hermano? Por eso, la oración continua mía es, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, porque sabe dónde ataca el enemigo, en tus pensamientos. Ahí es el campo de batalla de él. Ahí es donde vienen, hermanos, donde vienen las ideas, donde vienen las murmuraciones, donde vienen las palabras, donde viene, pero eso es lícito que nosotros tengamos ese campo de batalla ahí. Lo que no es lícito es dejarlo bajar al corazón y que de ahí
empieza a brotar una raíz de amargura. Porque ahí perdimos la batalla. Porque ahí ya perdimos la identidad en Cristo Jesús. Aquí en la mente batalle lo que usted quiera, hermano, y dele la pelea al enemigo en la mente. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido, o a ustedes, hermanos, no se les pasa un mal pensamiento por la cabeza? Porque ese es el campo de batalla del enemigo. Él no tiene cómo atacarte más, sino acá en tu mente, en tu raciocinio. Y aquí en la mente está la fe, y aquí en la mente está el poder de convencimiento del ser humano. Está aquí, en el creer. Ahí es donde te va a atacar. Y si no tenemos identidad, perdemos la batalla. Si no sabemos que Cristo Jesús nos ha redimido y nos ha aumentado la fe, y nosotros podemos estar parados delante del mismo enemigo, pero si tenemos identidad, nosotros podemos contestarle, así como le contestó Jesús en el desierto. Mire qué importante es tener identidad. Satanás continúa atacando esa área de la vida del creyente, ¿cuál? La mente, porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos del fracaso. Cuando más lejos estemos de nuestra identidad en Cristo, más cerca estaremos del fracaso. Por eso el apóstol Pablo, le decía, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Pablo tenía identidad en Cristo Jesús. Yo tengo mis debilidades, decía Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenía identidad. ¿Qué es identidad? Dice que es cualidad de idéntico, igual a lo mismo. Identidad es el hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca. ¿Nosotros qué estamos buscando, hermano? A Cristo Jesús. Usted viene a buscar aquí a la iglesia a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener las mismas características de lo que suponemos que buscamos, que es Jesús. Tenemos que ser coherentes con lo que buscamos y lo que hace parte de nuestra vida. Porque no seríamos incoherentes decir que somos cristianos y vamos en contra de lo que Cristo nos enseñó. La identidad hace que lo que yo reciba de Cristo lo proyecte, sea como una huella, como algo que nos identifica. Por eso es una identificación. El testimonio del creyente es identidad ante los incrédulos, es identidad ante el mundo, de que hemos sido lavados con el cuerpo de Cristo. Entonces, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, muy importante que la identidad. Amén. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o de lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuál es la identidad? No es lo que yo soy o lo que yo he logrado, sino lo que Dios ha hecho en mí. Filipenses 3:4, por favor. Y el apóstol Pablo nos enseña cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Filipenses 3:4. Dice, aunque yo no tengo también de qué confiar en la carne, sino alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El versículo 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. El versículo 6 dice, vamos hasta el 9, por favor. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El versículo 8 que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura y para ganar a Cristo. El versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice que era Pablo? Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Hermano, dicen que el apóstol Pablo tenía un nivel de conocimiento en su época, hermano, tremendo. Por eso cuando él llegó a Grecia, dice que él empezó a dar un discurso donde estaban todos los filósofos del momento. Para dar un discurso con un filósofo, pues usted no es que vaya a ser cualquier pintado en la pared. O sea, en cuanto al conocimiento, Pablo, hermano, el conocimiento humano era irreprensible. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo esto lo estimo por basura con tal de ganar ¿a quién? Eso era tener identidad en Cristo Jesús. Eso es tener identidad, que todo lo que nosotros sepamos en el conocimiento humano no nos envanezca, sino que nosotros lo dejemos a un lado y podamos tomar lo que Cristo quiere que aprendamos como sus hijos. Estimar todo, hermano, hay una versión que es muy dura y dice, todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Así dice una versión. Esta es más decente, dice por basura. Pero entonces cuando nosotros entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, podemos decir lo que decía Pablo. No proviene de lo que yo soy, sino de lo que he logrado en el Señor. Pablo tuvo que ser, hermano, tratado. Y dice la palabra de Dios que aún tenía un aguijón en la carne que lo hacía estar humillado delante del Señor. ¿Cómo sería ese hombre, hermano, con esa sabiduría que el Señor le puso un aguijón en la carne de por vida? Para que tu poder, decía Pablo, se perfeccione ¿en qué? En mi debilidad. Pero a veces, hermano, como iglesia, nos ufanamos. Entre más gente haya, el pastor que tiene tantos títulos es teólogo. No, hermano, eso es conocimiento humano. Lo que tenemos que reflejar es la verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén. Da libertad al cautivo, vista al ciego. Libertad al cautivo. Que cuando nosotros como iglesia oremos, sean, hermano, rotas las coyundas, las ligaduras de impiedad en las personas. Ese es conocimiento, esa es identidad en Cristo Jesús. Que cuando tú te pares y pongas las manos sobre los enfermos se sanen. ¿Cuántos queremos ese poder de la primera iglesia, hermano? Pero hoy la iglesia se ha relajado lastimosamente. Y vive de seminarios en seminarios y de cursos en cursos. Yo no quiero decir que eso sea malo. Pero la verdadera identidad en Cristo es que nosotros podamos tener el poder y la efectividad para la cual Él nos ha llamado como iglesia. Para buscar al alma perdida. Para hacer volver a la gente de la cautividad a la libertad en Cristo. Y eso no lo conseguimos con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios y con la identidad que tengamos en Cristo Jesús. Amén. Debemos estar seguros de nuestra identidad en Cristo Jesús. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Eso es tener identidad. Saber que antes yo estaba apartado, saber que antes yo estaba destituido. Porque eso dice la palabra en el libro de Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no teníamos herencia, no teníamos parte con Dios. Aún, hermano, hacíamos parte de los pueblos gentiles. Hacíamos parte, hermano, de las tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, podemos decir, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Eso es tener identidad.
y permanecer en esa identidad de que ya no somos tinieblas, sino que somos luz que resplandece en medio de las naciones. Eso es tener identidad como iglesia y saber y permanecer en el propósito y en el poder de Dios. Y también tenemos que ser una iglesia con los dones del Espíritu Santo. Entonces, lo primero en esta parte de la enseñanza, una iglesia con identidad. Segundo, una iglesia con dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué fueron derramados los dones espirituales en la iglesia? Dice que los dones fueron derramados para fundamentar la razón del derramamiento, o es la consecuencia de la impartición de dones para enfrentar, hermano, las adversidades que tenían como iglesia primitiva, los padecimientos. Tenía el propósito, ese derramamiento de dones, probar la fidelidad, purificar y enseñarla a depender exclusivamente de Dios. Para eso derrama dones el Señor sobre la iglesia, para que seamos fieles, para que podamos perseverar, para que la iglesia sea purificada, para que nosotros podamos, hermano, tener esa fuerza, para que nosotros podamos entender que dependemos exclusivamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 8:17, mire lo que dice. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Para qué son derramados los dones? Para que como hijos, cuando venga un padecimiento, nosotros también en ese padecimiento, por ese don de sabiduría, por ese don de fe que el Señor imparte, nosotros podamos ser glorificados juntamente con Él. Y no nos quedemos en la adversidad, no nos quedemos en la prueba, sino que a través de los dones que Él derrama sobre su iglesia, podamos salir adelante y podamos decir: somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que nos ha llamado como iglesia para demostrar el poder y la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Cristo Jesús, cuando la iglesia empezó a operar, ahí mismo empezaron a perseguirla. ¿Por qué cree que estaban escondidos en un aposento alto? ¿Por qué cree que estaban reunidos clandestinamente? Porque, hermano, el Imperio Romano quería acabarlos. Y había uno por allá que se llamaba Nerón. ¿Sabe qué hacía con los cristianos? Antorchas para alumbrar las calles. Por eso vino el derramamiento de los dones, para que en esa persecución, para que en esas pruebas venga la fe, venga la fortaleza. Y hoy como iglesia nosotros debemos tener ese derramamiento de los dones del Espíritu Santo, de esa gracia que nos da el Señor. Porque aunque las puertas del Hades no prevalecerán, la palabra me dice que no va a haber dificultades, sino que vamos a vencerlas. ¿Cómo? A través de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Don de ciencia, don de sabiduría, don de fe, don de lenguas, don de milagros. ¿Qué más dones hay? Sanidad. Eso nos da el Señor para que nosotros podamos fortalecernos como iglesia. Y para que no quedemos como muchos quedaron tirados en el desierto, ¿se acuerda? En el día, hermano, de la provocación, en el día en que se rebelaron, vino la prueba del Señor y ahí quedaron muertos. Pero nosotros como iglesia va a venir un derramamiento del Espíritu Santo, unos dones a nuestra vida para fortalecernos en las diversas pruebas, para que cuando padezcamos juntamente con Él, ¿por qué? Porque estamos con Él, estamos con los dones que Él con su gracia nos dejó, también seamos juntamente con Él glorificados y podamos salir avante, podamos salir adelante. Porque como cristianos tenemos que quitarnos esa idea de que no va a pasar nada en nuestra vida.
Antes vamos a ser purificados más como el oro. Pero usted dice, aunque ande por el fuego no me quemaré. Y aunque ande por las aguas no me ahogaré. ¿Por qué? Porque tenemos ese derramamiento del Espíritu Santo con sus dones, con sus regalos. Amén. Entonces, una iglesia con dones del Espíritu Santo. Dice que la iglesia fue edificada sobre la base del poder de Dios. Los dones son poder de Dios para la iglesia. Y sobre eso edificaron para que se manifestara en el pueblo de Dios y nosotros podamos cumplir el propósito y la eficacia para lo cual Cristo nos ha levantado como iglesia. Esos son los diseños de Dios para la iglesia. Una iglesia intercesora, una iglesia, hermano, que está en paz, una iglesia con identidad, una iglesia que anhele el derramamiento de los dones. Eso es lo que quiere Dios para su pueblo. Y así se va a poder cumplir la promesa que está ahí en el libro de Mateo. Hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche para que el diseño de Dios sea cumpliéndose en cada uno de nosotros. Dígale al Señor en esta noche: Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos rendimos como tus escogidos, como tu iglesia.